Los ateos, agnósticos y materialistas seculares ridiculizan el concepto religioso del cielo y del infierno. Para ellos y para otras personas no religiosas, parece totalmente ilógico condenar a la gente a un infierno de fuego, al no tener forma de evitarlo. ¿Por qué la gran mayoría de los que dicen ser cristianos creen que los pecadores que nunca oyeron el nombre de Jesucristo están siendo atormentados por siempre? La idea común actual del infierno proviene del famoso poema de Dante Alighieri, La Divina Comedia, o The Divine Comedy. Fue escrita hace más de 700 años. El poema de Dante consta de 3 partes: Inferno, Purgatorio y Paradiso, o Infierno, Purgatorio y Paraíso. Su vívida descripción de las almas retorciéndose en agonía colorea las creencias de millones hasta hoy. ¿Qué enseña realmente la Biblia del infierno? ¿Hay almas inmortales incluso ahora retorciéndose y gritando en las llamas del infierno? Quizás lo sorprenda saber que su propia Biblia dice que nadie se está quemando en el infierno ahora. Así es, y puede probarlo con su propia Biblia. Quizás se haya preguntado sobre su futuro. ¿Se ha preguntado usted, ¿me iré al infierno cuando muera? Quizás alguien lo haya insultado diciendo que se vaya al infierno. Entendamos lo siguiente. La Biblia se refiere a 3 condiciones o estados del infierno. ¿Pero qué es el infierno? ¿Y se va a ir usted ahí? Acompáñenos para ver la respuesta. Un cordial saludo a todos en todo el mundo. ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Se va al cielo o al infierno? ¿O solo duerme en la tumba hasta la resurrección? Piense en los millones de personas que han vivido y han muerto. ¿Tuvieron sus vidas algún propósito? ¿Tendrán una esperanza futura? ¿Cuál es la verdad? ¿Es la muerte el fin? ¿Hay vida después de la muerte? La idea de un tormento de fuego es preocupante para cualquiera. ¿Qué cree la gente de la existencia del infierno? Según un informe de Pew del 2015, el 58% de la gente cree en el infierno. Es una gran caída desde la encuesta del 2007, cuando el 69% creían en el infierno. El estudio encontró que el 82% de los evangélicos creen en el infierno. Incluso el 27% de los nones, los que no tienen una afiliación religiosa, dicen creer en el infierno. Pero ¿de dónde viene la creencia? La idea actual más común del infierno se popularizó del famoso poema de Dante Alighieri, La Divina Comedia, o The Divine Comedy, escrita en el siglo XIV después de Cristo. El poema consta de 3 partes: Inferno, Purgatorio y Paradiso, o Infierno, Purgatorio y Paraíso. El poeta Virgilio guía a Dante en su viaje por el infierno. A la entrada del infierno está el cartel de presagio: abandonen toda esperanza los que entran aquí. Virgilio le cuenta a Dante su gira por el infierno. Yo seré tu guía y tú sígueme, y te guiaré a través de un mundo de dolor, donde las almas muertas se retuercen de agonía y claman querer morir de nuevo. Amigo, ¿cuál es la fuente de su creencia? ¿Es la colorida imaginación de un poeta medieval? ¿Son las antiguas tradiciones doctrinales con raíces paganas? ¿Es algo que escuchó de un predicador tomado de una falsa idea de la Biblia que nunca se ha podido probar a sí mismo? ¿Qué dice realmente su Biblia del infierno? ¿Qué es realmente el infierno? La palabra infierno en su Biblia tiene 3 significados distintos. Desde la perspectiva bíblica, son 3 lugares o condiciones distintas. Primero, Seol en hebreo o Hades en griego significa hoyo o tumba. Segundo, Gehenna significa el valle de Hinnom. Simbólicamente se refiere al juicio de fuego, el lago de fuego. Y tercero, Tártaro, significa el confinamiento de los ángeles caídos. Como puede ver, usar la palabra infierno para los 3 significados no comunica con precisión la verdad de la Biblia. Usted debe preguntar, ¿de qué infierno me está usted hablando? Amigo, la falsa idea de la vida después de la muerte proviene de una falsa premisa. La falsa premisa y la enseñanza de un alma inmortal lleva a todo tipo de conclusiones erróneas. Jesús dijo que Dios puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el fuego de Gehenna, en Mateo 10, versículo 28. Pero ¿se puede destruir el alma? ¿No tiene usted un alma inmortal?
Quizás les sorprenda saber que los primeros maestros católicos como Orígenes y Tertuliano adoptaron de filósofos griegos antiguos como Pitágoras y Platón la filosofía del alma inmortal. El filósofo Tertuliano escribió: algunas cosas son sabidas, incluso por naturaleza la inmortalidad del alma, por ejemplo, es sostenida por muchos. Puedo usar por lo tanto la opinión de Platón cuando declara: toda alma es inmortal. Amigo, creamos en la Biblia, no en Platón. Veamos lo que dijo Jesús en el versículo más famoso de la Biblia. Se llama el versículo dorado o el versículo más precioso de la Biblia. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Jesús vino para que no perezcamos o muramos por siempre. Vino para que no seamos destruidos para siempre o perdamos la vida por siempre. La Biblia enseña que los humanos son mortales, no inmortales. Como dice en 1 Corintios 15, 53 y 54, que esto mortal se vista de inmortalidad en la resurrección. Así que, ¿qué le pasa al cuerpo mortal al morir? ¿Se va al infierno? Primero recuerde que hay 4 palabras, una en hebreo y 3 en griego, traducidas como infierno en la Biblia, y cada una tiene un significado distinto. Lo increíble en la mayoría de las discusiones del infierno es la suposición de que la palabra infierno significa automáticamente fuego eterno. No es así. En el Nuevo Testamento hay 3 palabras griegas traducidas infierno, y cada una tiene un significado distinto. Ellas son Hades, Gehenna y Tártaro. La palabra griega Hades significa sepulcro o fosa, al igual que la palabra hebrea Seol. No significa un lugar de fuego. Cuando alguien usa la palabra infierno, podría significar simplemente, según la Biblia, la tumba, no un fuego que arde por siempre. De hecho, tanto la traducción La Palabra, así como otras traducciones más actualizadas, dejan la palabra Hades sin traducir. Subraye estas palabras en su Biblia al estudiar este tema. Escuche, la palabra Gehenna se refiere al fuego que destruirá el alma. Eso es lo que Jesús dijo en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno o en el fuego de Gehenna. La 4ª palabra traducida infierno en la Biblia proviene de la palabra griega tártaro. Eso denota una condición de restricción y no se aplica a los humanos, sino a los ángeles caídos. Vea 2 de Pedro 2, versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para que sean reservados al juicio. Tártaro es el infierno para los ángeles caídos. Pero ¿qué les pasa a los humanos? ¿A dónde va el cuerpo cuando mueren? En la versión Reina Valera de la Biblia, la palabra hebrea que se tradujo infierno es Seol, que simplemente significa hoyo o tumba, no significa un lugar de fuego constante. La palabra hebrea Seol aparece 62 veces en el Antiguo Testamento. La versión Reina Valera antigua lo traduce como sepulcro o sepultura 43 veces, infierno 11 veces y hoyo o abismo o profundo 6 veces. La nueva versión internacional de la Biblia traduce la palabra Seol como tumba y nunca traduce Seol como infierno. La palabra Seol simplemente significa un hoyo o tumba. Así que si hacemos la pregunta, ¿quién arde en el infierno?, si nos referimos a Seol, o el hoyo, o la tumba, la respuesta es nadie. Hicimos la pregunta, ¿se irá usted al infierno? Démonos cuenta, amigos, de que todo ser humano que ha vivido y ha muerto, continúa muerto. Como dice en Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. En términos generales, a menos que sea incinerado, todo ser humano que muera será enterrado en una tumba o en el infierno del Hades o Seol. Así que en cierto sentido todos vamos al infierno de la tumba esperando una futura resurrección. Y nadie ahora está ardiendo en el infierno de Gehenna o el lago de fuego, descrito en Apocalipsis 20 versículos 14 y 15, que tiene lugar al final del período de juicio del trono blanco. Así que, ¿qué es el infierno? Como vimos desde la perspectiva bíblica, son 3 lugares o condiciones distintas.
Primero, Seol en hebreo o Hades en griego significa hoyo o tumba. Segundo, Gehenna significa el valle de Hinnom. Simbólicamente se refiere al juicio de fuego o lago de fuego. Y tercero, Tártaro, significa el confinamiento de los ángeles caídos. Pero no hay un fuego que destruirá a los malvados incorregibles. Hemos visto que la palabra infierno en la Biblia se refiere a 3 lugares o condiciones distintas. La palabra hebrea Seol y la palabra griega Hades en la Biblia simplemente se refieren a la tumba. Pero cuando se usa la palabra griega Gehenna, se refiere a un juicio de fuego como en Mateo 10:28. ¿Cuándo y dónde será ese juicio de fuego? Los oyentes del mundo de mañana están familiarizados con el plan de Dios para todas las naciones. Primero, esperamos el reino de Dios con el regreso de Jesucristo para gobernar todas las naciones durante 1000 años. Al final del milenio o de los 1000 años, Dios resucitará a millones de personas a la vida física en el juicio general, o sea, el juicio del trono blanco de Apocalipsis 20. Al finalizar el periodo de juicio de una vida completa, a cada ser humano se le habrá dado una plena y completa oportunidad de ser salvo de la muerte eterna. Lea acerca de este juicio en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Esta es la resurrección al juicio. Y los libros, en griego biblos, es decir, la Biblia, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Millones de personas tendrán su primera oportunidad de salvación, de ser salvados de la muerte eterna. Se les abrirá el libro de la vida. Aunque al final de este periodo de juicio, aquellos que rehúsen obedecer a Dios, los que hayan sellado su carácter como malvados, serán arrojados al lago de fuego. Vea Apocalipsis 20. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amigo, los seres incorregiblemente malvados serán resucitados del Hades, la tumba, recibirán su juicio final y serán completamente destruidos en el lago de fuego. Y ahí perecerán, morirán la segunda muerte, de la cual no hay resurrección. Como dijo Jesús en Mateo 10, versículo 28, Dios es capaz de destruir el alma y el cuerpo en el fuego de Gehenna. Ese lago de fuego eventualmente abarcará toda la tierra y purificará la tierra, como puede ver en 2 de Pedro 3. Dios preparará la tierra para la nueva Jerusalén que descenderá del cielo, como puede ver en Apocalipsis 21. Leamos acerca de ese fuego que purificará la tierra y cómo debemos responder a la advertencia. 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El infierno de fuego de Gehenna eventualmente abarcará toda la tierra, preparándonos para los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Y quién estará en ese lago de fuego? Vayamos a Apocalipsis 21. Los cristianos fieles heredarán la tierra y finalmente todas las cosas, o el universo entero, como explicamos en programas anteriores. Pero los malvados serán destruidos. Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Y quién estará en el lago de fuego? Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amigo, usted debe evitar el lago de fuego. Si desea fuertemente cambiar su vida, si desea arrepentirse de sus pecados y ser bautizado de acuerdo con Hechos 2:38, tenemos representantes en muchas regiones del mundo. Comuníquese con la oficina regional más cercana a su domicilio o contáctenos en elmundodemañana.org. El apóstol Pedro nos dio ánimo y una advertencia. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir,
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pero ¿qué hay de las Escrituras que hablan de un fuego eterno? Hemos visto que la Biblia habla claramente de la segunda muerte, la muerte de la cual no hay resurrección. Los malvados, tanto su alma y cuerpo, serán destruidos para siempre. Recibirán un castigo eterno. Como dijo Jesús en Mateo 25:46, estarán muertos para siempre. Pero algunos se preguntarán de la expresión en la epístola de Judas, versículo 7. Judas menciona el juicio de los malvados. Judas 7. Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Entonces, ¿quiere decir que no hay un fuego eterno? Obviamente el fuego no sigue ardiendo en las antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra. La palabra griega para eterno aquí es aionion, o sea, perdurable. Así lo traduce la traducción Nácar Colunga. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de igual modo que ellas habían fornicado yéndose tras carnes ajenas, fueron puestas para escarmiento, sufriendo la pena del fuego perdurable. En otras palabras, el fuego o juicio dura solamente durante la intención del castigo. Después de que la tierra sea finalmente purificada con fuego, el fuego cesará y los nuevos cielos y tierra prevalecerán. Habrá fuego ardiendo en la tierra a lo largo del milenio, que eventualmente engullirá a todo el planeta. Ese es el fuego al que serán arrojados la bestia y el falso profeta, como dice Apocalipsis 19, versículo 20. 1000 años más tarde, Satanás y sus demonios también serán arrojados a ese fuego, y ellos, Satanás y sus demonios, serán atormentados para siempre, como dice Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Note que la palabra estaban está en tiempo pasado, o sea, donde fueron lanzados la bestia y el falso profeta. Satanás y sus demonios serán atormentados para siempre. Apocalipsis 10, versículo 11. Y serán atormentados, Satanás y sus demonios, día y noche por los siglos de los siglos. El lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles, como dice Mateo 25, versículo 41. Por el contrario, los seres humanos malvados arrojados a él perecerán y serán destruidos. Gracias a Dios por su genial plan de salvación a través de Jesucristo. Una de las verdades más estupendas de la Biblia es el juicio del trono blanco. Da esperanza para millones ahora en sus tumbas. El inspirador folleto gratuito ¿Es este el único día de salvación? Lo ayudará a comprender la verdadera esperanza de la resurrección. Asegúrese de pedir su copia gratis. ¿Existe un infierno que arde por siempre? No, no existe. La buena noticia es que ahora nadie se está quemando en el infierno. Todos están en la tumba esperando la resurrección. Dios es justo. Eventualmente los malvados incorregibles serán arrojados al lago de fuego y destruidos por siempre. Oramos para que todos ustedes elijan el camino de vida de Dios y reciban el regalo de la vida eterna. Una encuesta de Berna del 2015 a personas que dijeron haber hecho un compromiso personal con Jesús descubrió que aproximadamente 1 de cada 7 admite que no sabe qué sucederá después de su muerte, o el 15%, pero usted puede saberlo. Usted necesita saber la verdad del infierno y el más allá. Este inspirador folleto gratuito, ¿Es este el único día de salvación? Es vital para comprender la vida después de la muerte. Usted necesita este folleto. Contáctenos para obtener su copia gratis.